Buenas tardes. Bueno, siendo las 18:15, vamos a dar inicio a la mesa que estaba programada para las 18. Tuvimos un pequeño inconveniente técnico que ya está solucionado. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Hay mucha gente conectada, lo que nos pone muy contentas y en cierta medida nos confirma también la importancia de la temática. Antes que nada me voy a presentar. Mi nombre es Daniela Danelink, soy filósofa, o al menos tengo algunos papeles que dicen que soy filósofa, y soy profesora de la Diplomatura en Inclusión Escolar con orientación en trastornos emocionales severos de la UNTREF, Universidad Nacional 3 de Febrero. Es en el marco de la diplomatura que estamos organizando esta mesa y nos entusiasma ver que hay tantas alumnas y exalumnas conectadas. Voy a comenzar con algunos agradecimientos en nombre de todo el plantel docente de la diplomatura y de sus coordinadoras, Laura Kiel, que coordina la Diplo en sus dos modalidades, semipresencial y virtual, y Fabiana de Marco, que co-coordina la modalidad virtual, y de todo el plantel docente. Queremos agradecer primero a Gabriela Asprela, coordinador de educación, por su apoyo y acompañamiento en esta mesa y en todos los proyectos del equipo, al equipo técnico de UNTREF, que está haciendo posible la transmisión y que estuvo corriendo para que lleguemos a tiempo. Y quiero hacer una mención especial a Juana Sorondo, una colega, filósofa argentina, que está haciendo su doctorado en educación en la Universidad Autónoma de Madrid. Ella viene pensando y escribiendo sobre educación emocional con una perspectiva crítica desde hace tiempo. De hecho, es coautora de varios textos junto a Ana Abramovsky. Y Juana ha tenido la generosidad de juntarse a charlar conmigo hace unas semanas para pensar juntas preguntas y ejes para el debate de hoy, y realmente le estamos muy agradecidas. Bueno, ahora sí, quiero agradecer a nuestros invitadas e invitados que ya están conectados, Ana Abramovsky, Pablo Salum y María Laura Palumbo. Enseguida los voy a presentar y van a ver que verdaderamente son invitados de lujo. Les agradecemos que hayan aceptado participar de este debate, que en realidad no va a ser un debate como los debates televisivos, como los debates presidenciales. La idea es que nadie se pelee con nadie, sino un debate como cuando decimos un debate necesario, ¿no? Darnos un debate en profundidad sobre la educación emocional, y más específicamente el argumento de esta mesa apunta a pensar, a discutir, a debatir sobre el avance del sistema de la educación emocional en el sistema educativo. ¿Por qué avanza y cómo posicionarnos? Decimos que la educación emocional avanza porque ya es ley en 4 provincias, y porque hay proyectos de ley a nivel nacional y en muchas otras provincias, y porque en capacitaciones y documentos oficiales desde hace algunos años cada vez más está presente la jerga de las emociones. En realidad, si uno escucha a los defensores de la educación emocional, a quienes se dicen expertos, pareciera que la educación emocional es una solución mágica a todos los problemas de la escuela, que es la respuesta a todos los males, un poco como esa pomada de tigre que se venden en los mercados en el barrio chino. Y desde la diplomatura nos venimos preguntando si realmente es una solución tan efectiva como promete, si no es un placebo, o si acaso no puede llegar a ser ella misma un problema. Y de ahí el título de la mesa, ¿no? Educación emocional, solución o problema. Para reflexionar sobre esta pregunta convocamos a 3 referentes en 3 campos muy distintos. Ana es doctora en educación, Laura es doctora en biología, y Pablo es un experto en organizaciones coercitivas y pseudociencias. En charlas previas que mantuvimos, les propusimos centrar el debate en 2 ejes de problemas, o 2 núcleos problemáticos. El primer eje, se los cuento para que... El primer eje tiene que ver con las razones del éxito y las señales de alarma ante el avance de la educación emocional. Algunas preguntas para este eje serían: ¿por qué es un discurso que tiene éxito, que prende fácil en el sistema educativo? Y si hay motivos para estar preocupados, si tenemos razones de peso para oponernos a la obligatoriedad de la educación emocional en todos los niveles y en todas las modalidades, que es justamente lo que se propone desde las leyes de educación emocional. Entonces, este es el primer eje: razones del éxito y motivos de alarma. Y el segundo eje, sobre el que les pedimos que reflexionen, es el eje
Lo llamamos así: ciencia, cientificismo, pseudociencias. Y acá, bueno, para que capten de un pistoletazo el kit de la cuestión, en lugar de hacer una exposición, les voy a leer un párrafo, un único párrafo extraído de la página web de Rafael Vizquerra, que es una de las máximas autoridades de educación emocional en el mundo, fundador de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar en España. Y en su página, rafaelvizquerra.com, donde pueden comprar cursos de bienestar, de psicología positiva, de neurociencia, Vizquerra explica de este modo el fundamento de la educación emocional. Les voy a leer un párrafo muy cortito. Dice así: la fundamentación está en el concepto de emoción, teorías de la emoción, la neurociencia, la psiconeuroinmunología, las teorías de la inteligencia múltiple, la inteligencia emocional, el fluir, los movimientos de renovación pedagógica, la educación psicológica, la educación para la salud, las habilidades sociales, las investigaciones sobre el bienestar subjetivo, etc. Entonces, en este cambalache, donde convive la psiconeuroinmunología con las habilidades sociales y el fluir, a nosotros se nos arma como pregunta cuánto hay de ciencia, cuánto hay de cientificismo como ideología y cuánto hay de pseudociencias en la educación emocional. Bueno, esto hasta acá con los ejes. Para finalizar esta presentación y dar la palabra a los invitados, y quizás para aportarle una nota de furiosa actualidad a este debate, nos gustaría decir que en las últimas semanas en Argentina hubo mucha discusión, mucho debate público acerca del adoctrinamiento ideológico en las escuelas y en las universidades. El partido político que gobierna propuso modificar algunos artículos de la Ley de Educación para prohibir dicho adoctrinamiento, pero curiosamente ese mismo signo político apoya la agenda de la educación emocional. Entonces, con respecto a esto, nos hacemos dos preguntas que se suman a todas las anteriores. La primera es por qué la educación emocional no se percibe como adoctrinamiento. ¿Por qué hablar de la dictadura o de las Malvinas es percibido como adoctrinamiento ideológico, pero el trabajo con las propias emociones es visto como algo apolítico o ahistórico? Y en segundo lugar, ¿hasta qué punto la educación emocional no es una forma de adoctrinamiento mucho más feroz, en la medida en que no se reconoce como tal e involucra técnicas y prácticas que seguramente Pablo nos va a explicar, pueden ser calificadas como coercitivas? Entonces, con todas estas preguntas, convocamos 3 invitados. Voy a cederles la palabra. Cada invitado va a tener aproximadamente 20 minutos para conversar y luego vamos a abrir el intercambio y las preguntas. Pueden ir dejando sus preguntas quienes están mirando por YouTube en el chat y luego algunos docentes de la Diplo van a transmitir las preguntas a los invitados para el segundo momento. Bien. Bueno, si les parece, comenzamos. Vamos a comenzar con Ana Abramovsky. Ana es profesora, licenciada y doctora en educación por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como investigadora del área de educación de Flaxo. Su área de especialización es la pedagogía, siendo sus principales temas de investigación los afectos, docentes, las emociones y la educación contemporánea. Junto con Santiago Canevaro, es compiladora de Pensar los afectos, un texto del 2017, Aproximaciones desde las ciencias sociales y las humanidades, y autora de Maneras de querer, los afectos docentes en las relaciones pedagógicas. Ana, sin duda, es una voz autorizada en la temática, una de las máximas referentes en el mundo habla hispano, y nosotras, como muchos otros, nos acercamos por primera vez a esta temática a través de su pluma. Ana, es un placer escucharte, tenés la palabra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación y por la invitación a participar en esta conversación de mesa de debate. Pensé algunas cuestiones que no sé si ya estoy haciendo abriendo el paraguas, no sé si retoman las preguntas tal como están formuladas, pero imagino que vamos a poder intercambiar, porque es una mesa que tiene una particularidad de tener perspectivas bastante diferentes, así que me intriga también escuchar a mis compañeros de mesa de debate. En realidad, bueno, voy a mirar para el costado porque tengo algunas notas aquí a mi costado.
Yo lo que pensé desde el primer contacto que tuve con Daniela hace un tiempo ya, a partir de mails, fue la dificultad de discutir críticamente la educación emocional. Eso fue lo primero que me dijo en el mail. Porque tenemos dificultades para que nuestro discurso crítico cale hondo, para que sume adhesiones, para que nuestros interlocutores compartan con nosotros los peligros que a veces enunciamos respecto de la educación emocional. Hay algo ahí que está pasando de que el discurso crítico no está pegando fuerte como nos gustaría. Y quienes cuestionamos la perspectiva de la educación emocional, que en Argentina se llama educación emocional, en Chile también, pero también se habla de desarrollo de habilidades socioemocionales o aprendizaje socioemocional, que es una perspectiva global. Hoy aquí, no sé si habrá gente que no es de Argentina mirando, pero en Chile se discute también, en Uruguay también, en Colombia, en México, y es a nivel global, porque viene los lineamientos de la política educativa vinculados a la educación emocional está presente en documentos de organismos internacionales. Entonces, quienes vamos por la vida tratando de discutir esta perspectiva, generalmente no ganamos adeptos, sino caras de desconcierto, cierta como desaprobación, o muchas veces, y quizás esto es lo más desalentador, personas que nos ponen cara de asentimiento, nos dicen que sí, y luego nos plantean argumentos que suelen afirmar lo que estamos intentando de criticar. Entonces es bastante desolador muchas veces, por eso a mí me interesa pensar esa dificultad. Y por un lado quiero repasar un poco, para que no entrar tan a la dificultad de una, cuáles son los argumentos que solemos esgrimir quienes estamos criticando, quienes somos criticadores seriales de la educación emocional. Por un lado cuestionamos como el ser de la educación emocional, como sus sesgos, sus inscripciones, sus problemas internos. Decimos muchas veces, empezamos diciendo que es una expresión del neoliberalismo, que busca producir sujetos que se adapten a las demandas del mercado, que colaboran en la regulación de la protesta y en las conductas disruptivas, que proyecta este tipo de subjetividad desde la escuela. También señalamos su filosofía individualista, su voluntad de, muchas veces decimos, individualizar los éxitos y fracasos. La educación emocional te enseña que todo depende de vos, de tu empuje, de tu garra, de tu fuerza interior, de cómo vos manejás internamente lo que te pasa. Entonces, generalmente obvia las condiciones materiales de existencia. En relación a esta fuerza interior, encontrarnos con nosotros mismos, está todo el paquete de terapias de autoayuda centradas en el yo, que hay una promoción intensa, sobre todo cuando estos lineamientos empiezan a caer en las escuelas en forma de políticas o de diseños curriculares. Bueno, ¿qué hacemos con la educación emocional? La educación emocional muchas veces se traduce en mindfulness, yoga y respiración, trabajo con emojis. También destacamos que la educación emocional tiene una noción de educación expresamente adaptativa, o sea, no es que hay que leer entre líneas. Las personas tienen que calmarse, ser resilientes y adaptarse a capear las tormentas de la vida, dice uno de los documentos, que circula mucho. Entonces hay que aprender a lidiar con incertidumbres. Por eso muchas veces criticamos también su perspectiva conservadora, su impronta moral camuflada de lo emocional. Con la educación emocional los chicos van a dejar de drogarse, con la educación emocional van a dejar de tener relaciones sexuales a edades tempranas, demás. O sea, hay una impronta moralizante. También cuestionamos la noción de emoción ligada a lo instrumental. Las emociones son competencias, son habilidades clasificadas en positivas y negativas. La emoción positiva es como un activo. Si sos feliz, alegre, te va a ir bien en la vida, vas a conseguir trabajo. Y las emociones negativas tenés que regularlas y no mostrarlas. Y también está la línea del eje en la cientificidad. Yo no he profundizado en este tema. Hay un texto de Edgar Cabanas que ha circulado, tal vez, no sé, un estudioso de estos temas, sobre todo de la psicología positiva español, que se toma el trabajo de mostrar que muchos argumentos cientificistas no son tales, que están flojos de papeles, digamos, en términos de sus metodologías de investigación. Entonces, bueno, también ahí hay una crítica que puede ir en la línea de la cientificidad de estos planteos.
Y además de estas críticas internas a la educación emocional, el ser de la educación emocional, muchas veces también tratamos de comprender por qué hay tanta adhesión respecto a esta perspectiva, por qué gusta tanto, podríamos decir. Uno de los motivos es la buena prensa que tienen las emociones actualmente, y que hace que este discurso prenda y se expanda con mucha facilidad. Estamos todos fascinados con las emociones en esta época contemporánea, con decir lo que sentimos, con decir lo que nos pasa. Y también hay varias operaciones hábiles de los discursos de educación emocional que consisten en apropiarse de ciertas críticas que se fueron formuladas, que son viejas críticas a la escuela por su carácter frío, intelectualista, y entonces la educación emocional muchas veces habla en nombre de esa crítica, le pone una pátina de novedad, porque es una crítica que tiene varias decenas de años ya, que no es novedosa para quienes somos del campo educativo, pero viene como esa suerte de novedad. Las emociones no han sido tenidas en cuenta y viene el momento de la revancha emocional, y es la educación emocional la que se va a poner a la cabeza de darles su merecido lugar. Bueno, por un lado fracasamos muchas veces en que estos enunciados tengan cierta pregnancia. Un detalle y un paréntesis: yo creo que quien más escucha las críticas a la educación emocional es la educación emocional, porque en el transcurso de estos años que viene expandiéndose la educación emocional en nuestros terrenos, hablo sobre todo de lo que conozco en Argentina, pero también se vi algunos documentos en Chile, la educación emocional se va como camuflando y va contestando. Entonces, cuando nosotros decimos la educación emocional tiene una función coercitiva y represiva de las emociones, nos dicen no, pero nosotros también habilitamos la expresión emocional. Si decimos hay una visión naturalista de la emoción, nos dicen no, las emociones se construyen culturalmente. Entonces hay algo que para mí es importante escuchar, como la educación emocional es la que más atenta, quizás es la que nos está escuchando ahora por YouTube, quienes son partidarios de la educación emocional y van como ajustando sus argumentos. Pero bueno, además de este paréntesis, esta nota al pie, quería seguir avanzando con cómo van nuestras críticas, que muchas veces me parece que no se terminan en este listado que enumeré, porque suelen ir acompañadas de un decálogo cada vez más amplio de aclaraciones. Aclaraciones que van surgiendo a medida que la crítica a la educación emocional sale al ruedo, se expone, se conversa. Entonces, en ese movimiento se da una suerte de aclaracionismo. Yo me reconozco también partícipe activa del aclaracionismo. Me he encontrado el cosechador de fracasos ante la crítica serial es un aclaracionista avesado. Entonces, como no nos sale, tratamos de seguir encontrando argumentos y aclaramos qué estamos diciendo cuando decimos. Entonces aclaramos que criticar a la educación emocional no es criticar a las emociones en sí, que se queden tranquilos, que no estamos diciendo que no es que no haya emociones en la escuela, hay emociones, que tampoco negamos que las emociones se educan. Por las dudas, en el caso argentino, muchas aclaraciones van por el lado de tratar de dejar por fuera de nuestras críticas a la educación emocional a la ESI. Entonces aclaramos que no es lo mismo y hay mucha línea aclaracionista que va por ahí. También aclaramos que no estamos criticando que la gente se emocione, que ame su tarea, que diga que tiene compromiso y pasión, o sea, que no es una crítica hacia este costado de la tarea docente, que no tiene que ver con eso. A mí el aclaracionismo me agarró una vez que me dijeron: ¿qué tenés en contra de las emociones? Y dije: nada, pero hay algo ahí de que, bueno, a veces hay que aclarar que uno no tiene nada en contra de las emociones. No podría estar, puedo estar en contra de una guerra, pero algo así como una emoción me cuesta. Pero bueno, me preguntaron qué tenía en contra de las emociones. También aclaramos que no estamos en contra de la expresión emocional, que la gente diga lo que siente, que la gente diga lo que le pasa. También hay mucho esfuerzo en aclarar que, porque el criticador de la educación emocional tiene miedo de quedar en una posición intelectualista. Entonces hay mucho esfuerzo en tratar de trascender la disyuntiva emoción-razón y que no vayamos a quedar del lado de quienes estamos dándole a la emoción un lugar menor, devaluado. Entonces aclaramos también que necesitamos salir de la falsa antinomia y que no estamos teniendo una posición intelectualista.
Después hay otras aclaraciones que ya entran en un terreno interesante, complejo, porque muchas veces hay que aclarar qué posición tenemos respecto de las terapias alternativas, las técnicas de meditación, el reiki, el yoga, los saumerios, las flores de Bach, porque hay mucha gente que critica a la educación emocional que consume algo de estas terapias. Entonces ahí empezamos a estar, bueno, no estoy en contra del yoga en sí mismo, como práctica física, pero sí sus componentes espirituales, o estoy en contra de que el yoga se dicte en la escuela, pero no si voy al estudio de la vuelta de mi casa, o si se mete una organización con fines de lucro, pero entonces empieza a haber ahí una especie de aclaración y distinción, la culpa no es del yoga, si brinda las clases de yoga a un sindicato, está bien, y es un servicio al afiliado, pero si hay una organización medio turbia ahí, no. Y estos límites empiezan a ponerse un poco más flojos de papeles también. O también esto de tirarnos al piso, respirar hondo, hacernos masajes. Mucha gente que critica la educación emocional practica, tiene esos hábitos, pero participa de esas instancias con fines no neoliberales, no individualistas, sino colectivos. Entonces, hay mucha práctica de aclarar que viene a decir de manera más o menos directa que la educación emocional no coincide con todo lo que podemos decir sobre las emociones en el campo educativo, que la educación emocional es un recorte, es un subconjunto, es una posibilidad dentro de un conjunto más amplio que sería las emociones y la educación. Y si bien yo estoy de acuerdo con esto, con que la educación emocional no coincide, los límites de la educación emocional no son los límites de lo que podemos decir sobre emociones y educación, encuentro cada vez con más frecuencia una crítica que parece ser una mera crítica ideológica, y resalto el mero, que es solamente una crítica ideológica, que pareciera que quiere sacarle a la educación emocional su impronta política, su sesgo conservador, individualista, neoliberal, para dejar a sus técnicas limpitas y listas para aplicar en otro contexto y con otras finalidades. Digo esto porque cada vez veo más propuestas de educación emocional transformadoras, críticas, liberadoras, antirracistas, que apelan a todo el arsenal de técnicas de la educación emocional, pero con fines políticos, podríamos decir, nobles, incluyentes, no discriminadores. Entonces, ahí me parece que hay algo que tenemos que pensar. Si estamos en contra de la educación emocional por su sesgo ideológico y político, pero no por las prácticas que promueve, o hay una crítica de otro orden, de tipo estructural, si estamos en contra de tomar a las emociones como objeto de intervención en las escuelas. Ligado a la crítica ideológica, también veo una crítica que parece como una crítica de tipo semántica, o una disputa semántica, que también me parece bastante poco consistente, sobre todo porque estamos pensando en el plano de la intervención y no en una discusión teórica, académica. O sea, lo que nos convoca quizás, hay distintos planos, pero en este momento, por el tipo de convocatoria de esta mesa de debate, llega la educación emocional a las escuelas, hay leyes y demás. Entonces, me parece que hay una disputa semántica que a veces también es poco consistente, que nos ponemos a criticar la noción de emoción, de la psicología positiva y cognitiva, pero nos cobijamos atrás de otro concepto, afecto, por ejemplo, sensibilidad, amor, como si en sí mismo fuera a certificar que ahí sí tenemos una práctica noble y que sí vale la pena. Entonces, ahí lo mismo, hacemos lo mismo, pero lo llamamos afectos y estamos preservados de no caer en las garras de la educación emocional. Entonces, vamos a tener, no sé, cada vez que hago un chiste, aunque no me ría, a veces hago chistes, después eso es algo que está sucediendo. Yo digo, va a haber personas que están trabajando en El monstruo de los colores, que es el libro estrella de la educación emocional, pero con una perspectiva de los aspectos inclusivos y liberadores. No va a faltar esa práctica seguramente, si es que ya no está sucediendo. Entonces, volviendo a mi preocupación de por qué fracasa la crítica a la educación emocional, desde mi perspectiva, por qué no está calando hondo, me parece que porque su énfasis es cada vez más semántico e ideológico que estructural.
Me parece que el problema es que el arco criticador muchas veces no quiere resignar la centralidad de lo emocional, no quiere soltar el paquete emocional. Y creo que ahí, si se quiere preservar el campo de la intervención emocional, pero bien hecha, con fines nobles, inclusivos y justos, me parece que allí tenemos un problema teórico y político. Dicho de otro modo, creo que la crítica a la educación emocional fracasa porque hay un profundo furor por seguir poniendo en el centro de la escena educativa a las emociones, a los afectos o como se quiera llamar, si es que estamos dando una disputa semántica. Y me parece que no vamos a poder dar una crítica más consistente a la educación emocional hasta que no veamos el cuadro completo. Por eso a mí la crítica que últimamente me está interesando formular es la que piensa el papel de las emociones en el campo educativo más allá de la educación emocional, sin reducir que el problema está focalizado en la educación emocional. La crítica que a mí me interesa es aquella que busca cuestionar la centralidad de lo emocional por sobre otros registros, o sea, la actual emocionalización del campo educativo y todos los desplazamientos que se están produciendo a causa de esa emocionalización. Cómo se están nombrando los problemas, cómo se identifican los problemas y cómo esta determinación emocional hace que estemos discutiendo sobre emociones cuando deberíamos estar discutiendo otras cosas. Así que me parece que hasta que no construyamos a lo emocional, afectivo, sensible como un objeto de interrogación general y con una larga duración también, me parece que vamos a estar cayendo en estos fracasos a la hora de querer discutir solo la educación emocional. Y me parece que para poder discutirlo tenemos que salir de interponer ese yo que yo siento, yo me emociono, yo me apasiono, que aparece todo el tiempo cuando estamos tratando de hablar de esto, o invocando eslogans de la importancia del afecto, la importancia del amor. Me parece que estas invocaciones o estas declaraciones congelan a lo emocional, le otorgan una verdad básica y autoevidente, como dice una autora que se llama Lauren Berland. Y si creemos que en lo emocional radica una verdad básica y auténtica, difícilmente podamos discutir. O invocamos al amor, lo militamos y nos emocionamos, o lo tratamos de entender. Me parece que las dos cosas juntas cuesta practicarlas. Bueno, no sé cuánto tiempo lleve, pero por ahora dejaría aquí para pasar al debate de luego. Está más que bien, Ana. Muchísimas gracias. Yo me voy a morder los labios y no voy a decir absolutamente nada porque quiero presentar a nuestra próxima invitada. Tengo que decirte, Ana, igual que el aclaracionismo es nuestra pasión en la Diplo. Nos la pasamos, es muy lindo ese término, haciendo aclaraciones, pero bueno, me lo anoto para el debate posterior. Si les parece, vamos a darle la palabra a nuestra próxima invitada, María Laura Palumbo. Laura es profesora, licenciada y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora adjunta en CONICET y dirige un grupo de investigación en la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. Se especializa, ella sí, en el área de psiconeuroinmunología y es diplomada en neuroeducación y aprendizaje. Bueno, a diferencia de Ana y de Pablo, que conocíamos, no personalmente, pero sí a través de sus trabajos, a Laura no la conocíamos. Llegamos a ella después de rebotar bastante, buscando una bióloga, una neuróloga piola, con quien se puedan conversar, que podamos hablar de estos temas. Laura, estamos infinitamente agradecidas de que hayas aceptado la invitación y que corras el riesgo hoy de hablarnos de algo que no es tu área de especialización, pero sé muy bien que te convoca como bióloga, como educadora y como ciudadana. Así que bueno, tenés la palabra, Laura. Bueno, muchas gracias, Daniela, por la presentación y tal cual. No soy especialista en esto, pero me convoca desde todos los puntos de vista. Así que, bueno, yo pensando en estos ejes, por ahí lo pensé un poquito más, hablar sobre las neurociencias, que es por ahí lo que a lo que me convocaste también un poco. Me parece que estaban buscando un poco esa parte. Y porque la educación emocional toma muchos conceptos de las neurociencias y creo que como ciencia que estudia el sistema nervioso se basa en, creo que es una ciencia que donde hay mucho conocimiento y quizás puede sentar sus bases y fundamentarse desde ese punto de vista, quizás. Como así también de la psicología, pero
como es una ciencia donde se aplica un método científico, ¿sí? Entonces quizás de ahí también un poco el éxito que hablaba recién Ana, puede ser porque hay un auge de las neurociencias en todos los campos, ¿sí? Y sobre todo en la educación. Entonces, es un momento, la concepción de, si uno hace un poco de historia, ¿sí? Las emociones siempre han tratado de comprenderse, ¿sí? Y actualmente, y siempre se la ha ubicado en el alma o ¿no? En distintos lugares a lo largo de toda la historia, ¿sí? Fue un debate. Entonces, finalmente ahora se las ubica en el cerebro, por eso estamos hablando de las neurociencias, ¿sí? Hay una zona, ¿sí? Por ahí voy a tomar algunos conceptos, ¿sí? De las neurociencias, ¿sí? Si no se entiende me avisan o si me decís vos, pero hay una zona, ¿sí? Del cerebro donde se las ubican las emociones, que es el sistema límbico, donde está como en la parte central. No quise poner ninguna fotito, nada, pero para tratarlo de explicar lo más sencillo posible, que está en la parte central, ¿sí? Donde ahí están las estructuras que llamamos amígdalas y el hipocampo, y otras más, pero voy a nombrar estas dos, que la amígdala está relacionada, ¿sí? con las emociones, ¿sí? Y está en intensa conexión con el hipocampo, que es una estructura que está relacionada con el comportamiento y la memoria. Entonces, de ahí los aprendizajes que son, por ejemplo, una respuesta al miedo, ¿sí? Como emoción, si tenemos miedo, en una situación de peligro, me voy quizás más a la parte biológica, la respuesta sí que generalmente sí de los animales, y que nosotros también tenemos, instantáneamente esas emociones nos hacen reaccionar de una manera rápida, ¿sí? Entonces, de ahí es que le ponemos ese componente emocional a las experiencias que vamos viviendo, y surge en la evolución de una manera adaptativa, ¿sí? De poder, ante una situación de peligro, tenemos miedo, hay un montón de reacciones fisiológicas, bueno, que no voy a describir ahora, ¿sí? Pero que tienen que ver con la psiconeuroinmunología, ¿sí? Que hacen que reaccione el organismo, ¿sí? Y puede ser una respuesta huir de ese lugar, ¿sí? Es una respuesta. Este cerebro emocional, ¿sí? Surge con los mamíferos, ¿sí? Y sobre este cerebro emocional está toda la parte de la corteza, ¿sí? Cerebral, donde se le da tiene que ver con todas las funciones más racionales, ¿sí? Del ser humano. Entonces, esta corteza, la corteza frontal, sobre todo, y la corteza prefrontal, es una de sus acciones, ¿sí? Es inhibir, ¿sí? a la amígdala, esta parte de las emociones, por ahí racionalizar la emoción, los pensamientos, ¿sí? Se las relaciona con las funciones ejecutivas, ¿sí? Todo esto de planificar una tarea, organizar, autorregular, ¿sí? Todas estas palabras que vemos que son mucho de la educación emocional, la inhibición de las conductas, ¿sí? Bueno, que todo eso surge de también el razonamiento, la conducta, la parte ética, moral, digamos, todo eso viene a controlar, ¿sí? Al sistema límbico, ¿sí? A las emociones, ¿sí? Es un mecanismo que tenemos evolutivamente, ¿sí? Pero casualmente esta corteza prefrontal, ¿sí? Recién se termina de desarrollar aproximadamente a los 30 años de edad, ¿sí? Por lo que en los niños, en los adolescentes, esa corteza está inmadura, ¿sí? Entonces, por eso también podemos explicar algunas conductas, ¿sí? Por ejemplo, los adolescentes, ¿sí? Con la explosión hormonal de la adolescencia, ¿sí? Hay dos estructuras que justamente una es la amígdala, esta de las emociones,
y otra que es el núcleo accumbens, son por ahí complicados los nombres, ¿sí? Que tiene que ver este núcleo accumbens con el sistema de recompensa, la impulsividad, ¿sí? Los riesgos que toman los adolescentes, ¿sí? Estas dos estructuras, este núcleo accumbens y la amígdala, se desarrollan, crecen mucho, digamos, en conjunto con esta explosión hormonal en la adolescencia. No así la corteza prefrontal, que dijimos que es toda esta inhibición quizás de la conducta, poder reflexionar, ¿sí? Entonces, también eso explica un poco la conducta de los adolescentes, ¿sí? De ser más reactivos, más impulsivos, ¿sí? De no considerar algún riesgo, ¿sí? Bueno, todo esto para que entendamos un poquito cómo funciona, ¿sí? el cerebro y a dónde apunta esto de la educación emocional. Entonces, por ahí una de las preguntas que yo me hago de la educación emocional es que toma estas palabras de autorregular, autocontrolar, y en los niños y adolescentes, porque las propuestas están dadas desde el nivel inicial hasta universitario y en todo, ¿sí? Porque estamos hablando de todo el sistema educativo. Entonces, bueno, para mí, primero estas palabras me resuenan muy fuerte, el autocontrol, el autorregular, ¿sí? Y bueno, me pregunto si un niño está preparado para eso, o sea, que quieren primero para poder reflexionar, ¿sí? Porque solo, ¿sí? De estas cuestiones, ¿no? Porque también es otra cosa que Ana mencionó, ¿sí? Es como muy individualista, ¿sí? Lo que se propone, ¿sí? Entonces, bueno, y también otra de las, tengo algunos apuntes acá, algunas, se propone aparte esto masivamente, ¿sí? Y en forma homogénea, ¿sí? En todo el sistema educativo, que eso también, si bien estas conductas, digamos, la parte emocional, ¿por qué tenemos estas conductas emocionales? Porque adaptativamente, o sea, por lo menos se piensa así desde un punto de vista biológico, ¿sí? Las sirvieron para adaptarse y sobrevivir al medio ambiente, ¿sí? Entonces, al entorno en el cual nos movemos, ¿sí? Como animales, hablando, digamos, ¿no? Entonces, me parece que también esta parte que proponen estos programas, ¿sí? Tan uniformes, digamos, y masivos para todo el mundo igual, me parece que también quita un poco de esta particularidad del ser humano, ¿sí? Que de acuerdo a cada contexto va tomando sus emociones y va aprendiendo de su entorno, ¿sí? Entonces, bueno, ahí me parece que es diferente en cada ser humano, ¿sí? Y cuando hablamos también del ambiente nos referimos al ambiente en general, ¿sí? De los vínculos sociales, ¿sí? Que acá por ahí no sé si sea, por ahí Ana después lo va a poder aclarar, o una pregunta para Ana, si se habla mucho de la educación emocional, digamos, de esto de poder aprender, ¿sí? Emocionalmente con el otro, ¿sí? Porque es más autorregularse, autocontrolarse que aprender, ¿sí? Con el otro, que de hecho lo hacemos desde que nacemos, ¿sí? Mirar hacia la mirada de la mamá o del cuidador, y ahí vamos transmitiendo ya emociones, ¿sí? Se van modulando y se van modulando las emociones desde pequeños, ¿sí? Y bueno, entonces, a ver que me perdí, ya bueno, entonces esto como me pregunto, digamos, yo, y a ver, esta adaptación, o sea, lo que trata de entender las neurociencias también
es la conexión, ¿sí?, que hay entre este sistema límbico, ¿sí?, donde están las emociones, con la corteza prefrontal, ¿sí?, qué conexiones se establecen. Eh, ¿Por qué? Porque están todas las partes, en la corteza prefrontal, como dijimos, las funciones ejecutivas, ¿sí?, de razonamiento, de control de la conducta, de inhibiciones, bueno, que también se pueden fortalecer desde el sistema educativo, digamos, académico, ¿sí? Que no hace falta, o sea, quizás una educación de la emoción para poder fortalecer estas habilidades, ¿sí? Que me parece a mí por lo menos, ¿sí? Tenemos mucho por hacer en ese sentido también, ¿sí? En cuanto a la educación académica hablando, ¿sí? Que podemos establecer desde ese lado. Y en cuanto a esto, yo me pregunto de la educación emocional, o sea, en estos programas, digamos, ¿qué conexión? Yo lo veo siempre como más en una interpretación neuronal, ¿sí? Pero ¿qué conexiones son las que se quieren establecer, ¿sí? Establecer o fortalecer, ¿qué es lo que se quiere? O sea, ¿cuál es la intencionalidad de eso? ¿Sí? Servir después en el adulto a un sistema productivo, digamos, es como tratar de homogeneizar a todos, que vayan todos para el mismo lado, digamos. Ahí va la palabra control, me parece, también por este lado. Entonces, ahí creo que nos podríamos preguntar un poco eso. Y porque el discurso, como dijo Ana, es todo bonito, ¿sí? Sí, fortalecemos esto desde la educación emocional, sí, pero bueno, me parece que hay que prestar un poco más de atención a qué es lo que se quiere fortalecer y para qué se quiere fortalecer. Y además, otras de los aportes por ahí que hace de las neurociencias, ¿sí? Como para tratar de comprender, es la comunicación no verbal que se hace, ¿sí? Que nosotros aprendemos también de una comunicación no verbal, de la expresión del cuerpo, del rostro, ¿sí? Que se ha estudiado, ¿sí? Que algunas emociones, ¿sí? Se expresan, hay rasgos faciales característicos, ¿sí? Que expresan las emociones primarias que se llaman, como la ira, la alegría, la tristeza, ¿sí? La sorpresa, el asco y el miedo, y después de ahí salen, bueno, otros tipos de combinaciones de emociones, ¿sí? Que tienen que ver relacionados con la conducta. Que son típicas por ahí del ser humano, estos rasgos faciales, y no de otros. Y otra manera también aprendemos por esta comunicación no verbal, también por la imitación, ¿sí? También hay unas neuronas que se llaman neuronas espejo, ¿sí? Que también lo toma la educación emocional, ¿sí? Como esta manera de que nosotros, al realizar una acción, se ha visto que, bueno, se activan determinadas zonas del cerebro, y cuando vemos a una persona realizar esa acción, aunque nosotros no la hagamos, igual se activan esas mismas zonas del cerebro. Y esto lo han relacionado también con no solo un mecanismo de aprendizaje, digamos, sino también una manera de inferir una intención, ¿sí? Una emoción, un sentimiento, ¿sí? Por eso se habla de las neuronas de espejo, se las relaciona con la empatía, ¿sí? Entonces, ahí también me parece que tenemos que prestar un poco de atención, digamos, porque hay cuadernillos de educación emocional, ¿sí? Donde siguen sí, ya, no sé, yo revisé uno, no tuve tiempo de revisar algunos más, pero vi uno de educación inicial y ya, digo, algunas cosas llaman la atención, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la intención de llevar esa emoción, conducirla a dónde? ¿Sí? No sé, era un chico que se enojaba, un nene que se enojaba, entonces se lo aislaba al nene, y bueno, es como estaría bueno hacer una revisión o un taller de revisión de ese tipo de cuadernillos, estaría bueno, porque
quizás cuando uno lo lee y lo lee al pasar, no, por ahí no presta mucha atención, pero si uno se fija en detalle, por ahí hay muchos eh, eh, ejercicios que se están proponiendo, porque después sabemos que se lo sigue medio al pie de la letra, quizás eso por una falta de tiempo de poder planificar otra actividad, ¿sí? Entonces, tendríamos que ver qué es lo que se está transmitiendo, ¿sí? En esos cuadernillos, teniendo en cuenta esto que también podemos transmitir y entender las emociones desde el lenguaje no verbal, desde la imitación, ¿sí? Porque el niño observa y es un gran observador, ¿sí? Entonces también creo que se utiliza, digamos, para eso. A ver, yo tengo una guía, pero me voy de tema, entonces, para no pasarme de tiempo. Tenés unos minutitos todavía. Elegí la idea más importante. Dale. Y bueno, a ver. Y también, bueno, hacer por ahí, también en esto que hablaba Ana del éxito, ¿sí? De la educación emocional, porque llama tanto la atención, ¿sí? Porque me parece que desde mi punto de vista también a nivel social sí hay una crisis así de emocional, ¿sí? Entonces, que te vengan a proponer un paquete que parece divino, ¿sí? Con todo lo que, ¿sí? Como que va a solucionar los problemas, como decías vos, y en este momento que estamos por ahí, que con tanta como tareas, ¿sí? y desbordados de cosas para hacer, y por ahí no le prestamos la suficiente atención a los niños, ¿sí? Entonces como también es como la escuela sí viene a proponer una solución, ¿sí? En ese sentido, y bueno, me parece que los papás confían en la escuela donde los mandan a los niños y por ahí no se cuestionan tanto y tampoco tenemos tanto tiempo para sentarnos, estoy hablando en general, ¿no? Pero tanto tiempo para sentarnos y reflexionar de un tema, investigar sobre un tema, ¿sí? Y es más, muchas veces dejamos a los niños que pasen más tiempo con los celulares, con la Play, y no les prestamos suficiente atención, ¿sí? Y me parece que todo eso también está como deshumanizando, ¿sí? Porque justamente las emociones se construyen, me parece, desde los vínculos, ¿sí? Desde estar con otros, ¿sí? Entonces, bueno, a mí me parece que también... Y esta cuestión de por ahí querer que el niño se comporte como un adulto, ¿sí? Cuando por ahí biológicamente no está preparado ni para escuchar determinadas cosas, ni para reflexionar sobre ¿sí? Una emoción, ¿sí? Todo eso se educa, pero lleva mucho tiempo, ¿sí? Es un proceso largo, ¿sí? No estamos en contra de educar una emoción, porque los padres justamente tendríamos que tener esa función, ¿sí? De educar a los niños emocionalmente y fortalecerlos, ¿sí? Entonces como que, bueno, viene a llenar como un vacío por ahí de no podernos ocupar, me parece a mí, no sé, una reflexión que hago, puede ser una de las cuestiones. Y otra cosa, bueno, esto de que también a nivel individual, ¿sí? Me parece que tiene que salir de uno también, de uno mismo, con qué intencionalidad, digamos, y como una decisión personal y no obligada, ¿sí? Estoy hablando ya de un adulto, ¿sí? de poder revisar un poco mi historia, mis experiencias, ¿sí? Y de tener que buscar ayuda en algún profesional o algo, poder resolver algo si es que lo quiero resolver, pero con no obligado, ¿sí? Bueno, hablando de esto de
y es una materia obligatoria, digamos, ya desde los niños, eso a mí ya me resuena algo raro. Bueno, Laura, ¿te parece que espero haber sido clara? Fuiste clarísima, muchas gracias. Después de escucharte, sé que dimos con la persona correcta, después de tantas vueltas. Te agradezco un montón. Y bueno, por una cuestión de tiempo voy a presentar a Pablo y después charlamos si hay tiempo al final. Muchas gracias, Laura. Y voy a presentar al próximo invitado. Él es Pablo Salum. Pablo es experto en organizaciones coercitivas, grupos comúnmente conocidos como sectas. Su historia personal, su trayectoria de más de 20 años estudiando el funcionamiento de dichos organismos, su trabajo como pionero en la construcción de legislación y su amplia experiencia en asistencia a las víctimas lo convirtieron en un referente de la problemática a nivel internacional. En el año 2010 fundó la red Librementes, con objetivos muy concretos: que el Estado reconozca la problemática y generar legislación para la protección de las víctimas. Y en eso está todavía, ¿no? A los proyectos de ley, que las pueden consultar en la página de Librementes, se suma la creación de herramientas para concientizar, educar, visibilizar y difundir la problemática a través de sus redes sociales, y las invito a que lo sigan en su canal de YouTube, en Twitch, creo que nunca supe lo que era, pero creo que también existe. Y me voy a permitir una infidencia rapidita y contar que a Pablo lo empecé a seguir hace unos años en plena cuarentena, en la pandemia, y medio me obsesioné, Pablo. Empecé a ver tus videos compulsivamente y tengo que decir que aprendí algunas cosas sobre las organizaciones coercitivas, pero también sobre lo que Pablo nombra como técnicas de coerción psicológica, que no se encuentran únicamente en las sectas, ¿no? Sino que de alguna manera están extendidas en mayor o menor medida en otras instituciones y quizás en todo el tejido social. Entonces, lo invitamos porque nos interesa pensar y escucharlo respecto de cuánto hay de coercitivo, ¿no?, en la educación emocional. Pablo, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación y te cedo la palabra. No, gracias a vos. La verdad que siempre que me invitan a este tipo de iniciativas me pone nervioso el tiempo. Porque es un tema que me apasiona tanto y son tantos años de lucha y de trabajo que es súper complicado resumir con una problemática tan grave y tan compleja para que la gente comprenda y que no malinterprete. Y muchas personas de la sociedad son afectadas y no lo saben. Por lo cual lo que decía Ana, de gran parte quizás de los que critican, quizás son parte de pseudociencias coercitivas, de prácticas coercitivas que nacen del mismo lugar y que generan un daño y ellos no lo saben, ¿no? Entonces, básicamente a lo que decías, quiero contarle a la gente que además de que esta lucha la he comenzado hace más de 30 años, yo fui víctima de una organización coercitiva mal llamada secta, que justamente tenía el camuflaje New Age, el tema del yoga, la filosofía, ¿no? Entonces, quiero informarles que yo esto de la educación emocional y todos estos temas los conozco desde que era muy pequeño. O sea, antes que se escriban los libros yo ya lo conocía. Por lo cual apenas comenzaron a adoptar algunos, yo les llamo gurús con títulos, porque es la realidad. Hay muchos matriculados, hay muchos científicos, y esto quiero que entienda bien la gente. Las pseudociencias y las organizaciones coercitivas utilizan justamente técnicas de persuasión coercitiva direccionadas a eliminar la racionalidad, la autocrítica, el libre pensamiento, la voluntad, reformando el pensamiento y la forma de racionalizar de las víctimas. Es ahí donde, a través de estas técnicas, se le logra introducir el pensamiento mágico a las víctimas. Por lo cual, muchos aquí van a pensar, ¿cómo una persona pudo haber pensado que respirando se iba a curar un cáncer? Es claro, ¿cómo llega a ese punto? Bueno, nosotros lo sabemos porque fuimos víctimas, porque sabemos lo que es que te introduzcan el pensamiento mágico, perder la racionalidad. En estos 30 años de lucha he desbaratado a muchas organizaciones coercitivas denunciándolas, grandes redes nacionales e internacionales.
que utilizando estos mecanismos captan y someten a las víctimas. Está bueno aclarar que no todas generan grupo de dependencia. Algunas van direccionadas a vender libros o una práctica X que siempre está direccionada a captar a personas en situación de vulnerabilidad. La vulnerabilidad no solo te lo puede dar una enfermedad, puede ser que te haya dejado tu mujer, puede ser que hayas perdido un hijo, te la puede dar solamente la edad. Tal como decía Laura, el tema de la edad, la adolescencia, la niñez. Vemos muchos jóvenes que son captados en áreas, en polos universitarios, que están solos, que están alejados de la familia, que están buscando un grupo de pertenencia, y es ahí donde estas organizaciones o estas pseudociencias que no generan grupo de dependencia, te ofrecen lo que necesitas. Te estudian tu psicología y te ofrecen lo que vos necesitas adecuándose a ese momento para captarte y quizás quitarte tu dinero con un curso que te ofrecen cosas increíbles como autoconocerte, elevarte espiritualmente o autorregular las emociones, que esto nosotros, antes que salgan los libros y la educación emocional, ya lo conocíamos dentro de nuestra problemática, terminan mal, porque justamente todo esto va direccionado al sometimiento de la persona, ¿no? En muchos casos, podríamos decir que en los casos más peligrosos se genera una grupodependencia con la captación de la persona, incluso su familia, sus hijos, sometiéndolo a delitos terribles como la trata de personas, sometimiento a la explotación laboral, sexual, pero en otros casos no. En otros casos solamente le venden un libro, el curso, y generan esta pérdida de racionalidad. Lo que generan en las víctimas que queden totalmente vulnerables a ser captadas por organizaciones coercitivas que sí generan grupo de dependencia. Es un tema complejo, espero que se esté entendiendo. Por lo cual, muchos de estos referentes que tiene la inteligencia emocional, la educación emocional, nosotros lo conocemos desde que salieron. Y esto viene desde hace mucho tiempo. Y si ustedes se ponen a investigar un poquito, van a poder ver que tienen libros escritos sobre budismo, hinduismo, yoga, mindfulness. De hecho, el mindfulness también es un robo. Todos estos profesionales que eran gurú y son matriculados también, porque esto también hay que aclararlo. Las víctimas, muchos piensan que las víctimas son de un extracto bajo, que no tienen estudios, y esto es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque justamente las organizaciones coercitivas utilizan la manipulación a través de las emociones, no de la inteligencia. Por lo cual, cuando uno intenta rescatar a una víctima o intenta hablar, hacerlo reaccionar, se encuentra que muchas familias cometen el error de zarandearlo, decirle, no, pero no ves que no te van a curar con energía, no ves que te vas a morir, no, vamos al médico. Bueno, se dan cuenta que no se dan cuenta y están cometiendo uno de los peores errores, ¿se entiende? Porque uno intenta hablarle desde la racionalidad a una persona que ha perdido, que ha sido, que le han quitado la racionalidad y habla un idioma distinto al nuestro. El idioma de ellos se basa en pensamiento mágico, al 100%. Por lo cual, también dentro de esas doctrinas ya llevan un mensaje de va a haber alguien que te va a decir que estamos locos, que esto está mal, alguien de tu familia que no te va a dejar crecer, que te va a decir que esto no sirve. Entonces tenés que estar preparado, porque esa gente no te quiere ver feliz, no quiere que sanes, no quiere que seas exitoso, porque claro, en estos tiempos de capitalismo voraz, feroz, donde las personas son un bien de mercado, son puestos a la misma escala de un objeto. Estas prácticas no solo han sido robadas por profesionales con matrícula para hacer un producto enlatado como la inteligencia emocional, la educación emocional, y hacer un gran negociado de todo esto, porque son mega millonarios. De hecho, si ustedes investigan, van a encontrar que el principal impulsor de esta ley aquí en Argentina, que en la realidad que le robó todo al exterior, no inventó nada, es alumno de Henry Corbera.
Enrique Corbera es un gurú español que no inventó nada, en realidad lo robó de otro delincuente, que inventó la medicina germánica, inventó la decodificación y bioneuroemoción, que básicamente, si ustedes se ponen a pensar los fundamentos, es que los seres humanos nos enfermamos porque somos idiotas. Porque tenemos emociones negativas. Incluso lo que promueve Enrique Corbera es que nosotros nos podemos autosanar. Modificando las estructuras del pensamiento y las emociones, podemos sanarnos. Incluso ellos van más allá, porque lo que dicen que muchas veces cuando una persona se enferma con un tumor, un cáncer maligno, también esto puede ser producido, escuchen bien el delirio, que esto puede ser producido por una persona que no te quiere o por tu pareja que te está generando un problema. Esto es, podemos volver al medioevo con los sanadores, los videntes que te decían que alguien te hizo un trabajo y te generó esta enfermedad. Bueno, es exactamente lo mismo. Y es tal el poder y el dinero que manejan que estas pseudociencias se introducen dentro de las ciencias, dentro del campo científico, porque generan mucho dinero. Detrás de todo esto hay mucho dinero y hay mucho adoctrinamiento. Sin ir más lejos, dentro de la Facultad de Rosario, lo han recibido a Enrique Corbera con sus euros y han impartido la bioneuroemoción como algo científico. Y la verdad que no lo es. También debemos hablar que la comunidad científica no es muy permeable también a la corrupción, ¿no? También se puede hablar de cómo se pagan los papers, que cualquiera puede pagar un paper y que te lo publique en una revista y decir, uy, esta persona es afamada, esto que está diciendo es verdad. Y la verdad que cuando nosotros nos ponemos a leer esos papers, nos encontramos con muchas deficiencias en el método científico, que mismo los papers están esticados bajo sesgos y negocios. Muchos de ellos, los más importantes, lo dicen muy claramente en letras chicas abajo, que dicen, bueno, este estudio lo hizo la Facultad de Boston, Massachusetts, donde son los que imparten estas doctrinas. Entonces, no le puedes creer. Y también mucha gente no entiende que detrás de algo puede haber un mínimo beneficio. O sea, salir a caminar, si yo te hago un paper de salir a caminar, te va a dar positivo, que tiene beneficios científicos. Si respirás, te va a dar, que te da. Entonces, no le dejan claro a la gente cuánto beneficio es, para qué patologías es beneficioso. Una cuestión central de todas las prácticas New Age es que nadie te va a decir que es negativo para algo. Nada es negativo para nada y todo es para todos, todo sirve para todos y esto es falso, está probado que es falso, que por ejemplo el mindfulness produce agravamientos de patologías como de la depresión, que por lo menos incluso que lo único que han detectado facultades, universidades que han hecho un estudio más profundo, han detectado que solo tiene beneficios analgésicos. ¿Y saben qué? Esto es verdad. Porque justamente la gente que investigamos a estas organizaciones sabemos que estas técnicas están direccionadas a adormecer la mente, a adormecer el pensamiento crítico. Entonces, debemos preguntarnos por qué desde un sector ideológico que justamente está en contra de la educación pública, en contra de la igualdad de derechos, promueve justamente todas estas doctrinas y estas prácticas que ellos saben lo que generan. No son tontos. ¿Por qué Amazon, por ejemplo, pone una cabina telefónica con mindfulness para que sus empleados tengan mayor bienestar? Cuando en realidad el bienestar que necesitamos como comunidad es un trabajo digno, menos horas de trabajo para poder estar con nuestra familia, una buena prepaga, unas buenas vacaciones, un préstamo para tener un techo para tus hijos, una alimentación sana para tus hijos. ¿A quién le puede caber en la cabeza que un proyecto de ley donde dice que una práctica o el manejo de las emociones es una solución contra la depresión para evitar embarazos no deseados? Esto es falso, es mentira. ¿Cómo funcionarios tan importantes que gobiernan pueden aprobar esto, que yo no tengo duda que vulneran los derechos del niño? Porque ¿qué sucede con el niño que vive en un barrio vulnerable?
que se encuentra la delincuencia, la drogadicción, que va al colegio y lo envuelven en una burbuja New Age donde le dicen que todo eso no está, que se concentre en el aquí y el ahora. Eso es lo que quieren. Lo que quieren es niños que se conviertan en adultos con menos racionalidad, menos autocrítica, menos libre pensamiento y muy permeables a ser captados, sometidos y adoctrinados por organizaciones que justamente se dedican a esto, ¿no? Y yo me pregunto también en qué se basaron para probar esto, ¿no? Porque método científico no hay solo supuestas buenas intenciones. Y también contarles el daño que genera esto, ¿no? En los niños y en los adultos. Porque también aquí, detrás de todo esto, se quiere hacer una extensión hacia la familia. Sin ir más lejos, ya lo puedo comentar porque ya ha caducado. En el jardín, donde fue uno de mis hijos, comenzaron con esto de la educación emocional y una de las reuniones de padres se convirtió en una reunión de yoga, donde todos los padres terminaron llorando con la maestra que debe contener a los niños. Y ahora lo que vemos es que hay una clara intención de precarizar. Esto, lo único que hacen con estas doctrinas y estas pseudociencias y estas prácticas, tienen un fin de reducir el Estado, precarizar la salud mental, por ejemplo. ¿Cómo le pueden decir a un niño que tiene autismo o que tiene una discapacidad o que tiene un inconveniente de violencia, abuso en la casa, que con estas prácticas lo van a ayudar en algo? Ese niño necesita terapia psicológica, que hoy en nuestro país, lamentablemente, y a nivel mundial, no tenemos nada. O sea, no hay infraestructura con respecto a salud mental para tratar a la comunidad. Para tratar lo que son las adicciones, para tratar lo que es la violencia, los abusos, no lo hay. Entonces, más allá de todo esto, debemos preguntarnos por qué el Estado y por qué estos grupos ideológicos, que justamente cuando uno los observa son los que están en contra de lo público, en contra de la educación pública, en contra de la igualdad de derechos, quieren vender soluciones mágicas a problemas complejos. ¿Es más fácil para el Estado adoctrinar y adormecer la mente que cumplir con la ciudadanía? Cumplir con su trabajo, que es otorgar trabajo, generar empleo, generar educación de calidad con ciencias. ¿Por qué se incluyen prácticas New Age y no ciencias? ¿Por qué hay plata para esto y no hay plata para más docentes capacitados? Y también deberíamos preguntarnos qué riesgos corren los docentes que promueven esto y cómo estamos hablando quizás de un posible intruismo también, ¿no? Porque acá estamos hablando de salud mental, estamos hablando de temas emocionales. ¿Esto es del área educativo o debería ser del área psicológico? Yo no tengo duda. Yo creo que los docentes no están preparados, no lo deben estar, no es su área de trabajo y claramente si un niño tiene un inconveniente, desde toda la vida tuvimos gabinetes pedagógicos donde hay profesionales que estudiaron y que pueden contener a esos niños y que están preparados para trabajar sobre temas psicológicos. Y también esto de las emociones, ¿no? Dentro de estas organizaciones, a las víctimas se los pone en una emoción, un estado emocional. Por eso muchas veces cuando ustedes ven a estos gurús y demás, ven que los adeptos están todo el tiempo con una sonrisa. Los pueden estar castigando, los pueden estar torturando, los pueden estar abusando y ellos naturalizan el abuso. Porque claramente las técnicas de persuasión coercitiva están destinadas a que las víctimas naturalicen el abuso que están siendo víctimas. Incluso tenemos gente que durante décadas ha pertenecido y ha sido sometida por estas organizaciones y llega un punto que no reconocen el abuso, no lo reconocen. Tardan años. Yo tengo gente que me ha contactado después de 10 años y han visto algún video y me dicen, ¿sabes que yo fui víctima? A mí me hacían hacer esto y esto, pero yo pensaba que estaba bien, porque el líder me decía que estaba bien, que yo tenía que sufrir, que parte de crecer y evolucionar y estar más cerca de Dios, estar más cerca de ascender a la cuarta, quinta dimensión,
yo tenía que sacrificarme, tenía que dejar mi sueldo, tenía que dejar a mi familia, tenía que entregar a mis hijos. Entonces, detrás de estas prácticas no hay nada bueno, no hay nada nuevo. Yo creo que es un robo lo que han hecho hacia las organizaciones coercitivas. Creo que lo que están haciendo es generar un blanqueamiento de estas prácticas. También es importante investigar países originarios de estas prácticas, como la India, donde vemos que los grandes terratenientes son justamente los gurús que captan a millones de víctimas, y esas víctimas no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la educación, y son felices. Y el Estado lo permite. ¿Saben por qué lo permiten? Porque le queda bien. Porque ¿qué pasa si esas personas no están contenidas, no están adoctrinadas y no están con el cerebro dormido? Los tenés rompiéndote el Palacio de Justicia, la tenés rompiéndote la Casa Rosada. Entonces, a veces, eliminar la racionalidad, adormecer la mente de la población y introducirles el pensamiento mágico, le genera este beneficio, el beneficio de vulnerar derechos, no cumplir con sus responsabilidades, y también esto va más allá, ¿no? Porque si ya no tenemos tiempo, ¿no? Pero si hablamos con respecto a cómo proceden estas organizaciones y cómo algunos de estos políticos llegan al poder, es un círculo que se retroalimenta. Y esto hay pruebas, hay pruebas judiciales que se les puedo comprobar con pruebas, ¿no? Que hablamos de financiamiento, de las redes de esclavitud. Estas son las nuevas redes de esclavitud. No son nuevas, son las más antiguas, pero que recién ahora estamos logrando que desde el Estado y los organismos públicos se capaciten, reconozcan que la fuente de la trata de personas son las organizaciones coercitivas, y que justamente son estas organizaciones que generan tanto dinero que ese dinero lo blanquean a través de el financiamiento de campañas electorales. Entonces, ahí logran impunidad, logran que sus doctrinas sean impartidas desde el Estado, que es lo peor, porque es lo peor, cuando esas doctrinas irracionales se bajan masivamente y nosotros la debemos aceptar, estamos en el horno. Esto es el caso, por ejemplo, de Brasil, que, por ejemplo, se hicieron cargo de la Mesa de Derechos Humanos estas organizaciones, y lo primero que hicieron fue declarar a la homofobia como una enfermedad mental que debía ser curada y tratada. Entonces, yo creo que tenemos una gran lucha por delante. Creo que la comunidad científica se debería involucrar más. Creo que la comunidad educativa debería súper involucrarse, porque están siendo parte de algo que no está bueno. De hecho, cuando Ana contaba lo del yoga, yo les cuento a todos que quizás si se ponen a investigar qué es el yoga, van a descubrir que el yoga, en realidad, en la India, el yoga original y tradicional son grandes organizaciones coercitivas. ¿Por qué? Porque aquí en Occidente se conocen las ramas donde uno va y hace solamente el estiramiento, la elongación y las asanas. Pero en la India está la doctrina, el budismo, el hinduismo, que la parte física es la mitad o menos de la mitad. ¿Y saben qué? Muchos de los que hacen yoga no saben que no solo está el adoctrinamiento de esa manera, sino que las asanas reflejan parte de la doctrina. Entonces, nos encontramos con docentes que lamentablemente ya hemos denunciado a muchos de ellos y han tenido que dejar de dar estas actividades dentro de la escuela. Yo me he encontrado con docentes que, por ejemplo, han enviado actividades a los niños para que hagan ayuno durante 3 días y que hagan el agradecimiento al sol y a la luna en ayuna. Esto lo hemos denunciado, y yo la verdad no soy amigo de despedir a nadie, pero sí de involucrarme, y que a nivel institucional me he reunido con las autoridades, con las inspectoras del colegio, me han dado la razón. Detrás de esto hay adoctrinamiento, por lo cual, si ustedes conocen a alguien que esté introduciendo alguna práctica New Age, deben dejar de hacerlo o pedirle a las autoridades que tomen medidas, porque sinceramente con los derechos del niño no se debe jugar. Entonces, por ahí, haciendo una asana que uno piensa es una posición, no sé, inofensiva, tiene un significado religioso, espiritual. Entonces, es lo mismo que pongamos el catolicismo en todo lado y digamos, no, esto es una posición que vamos a elongar los brazos. No,
señores, no. Esto es adoctrinamiento. Entonces, tal como decía Ana, ahora, y como le decía Daniela, si vamos a poner el ojo en el tema del adoctrinamiento, que ya sabemos que esto que están impulsando de luchar contra el adoctrinamiento es para borrar parte de la historia que ellos no quieren o modificarla, y además eliminar algunos derechos ganados como la educación sexual, que las organizaciones coercitivas no quieren esto, porque claramente los niños que son captados por sus propios padres dentro de estas organizaciones, que son parte de esos abusos, no quieren estas prácticas porque le dan herramientas a los niños para reconocer que están siendo víctimas de abusos. Y recuerden, la primera institución es la familia y la segunda es la escuela. Entonces, por favor, a todos los docentes que nos están viendo, que se informen, que se eduquen. No les pido que me crean a mí. Lean, infórmense y levanten la voz. O sea, por más que esto sea una ley, hay que levantar la voz y hay que hacer algo, porque sinceramente, no, todos tenemos hijos, mis hijos van a la escuela pública desde que nacieron, los voy a seguir enviando a la educación pública, a la universidad pública, y yo sinceramente no estoy dispuesto a permitir que desde el Estado se avalen y se aprueben este tipo de prácticas donde se vulneran los derechos, sin duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Pablo. Bueno, muchísimas gracias. Me encantó tu presentación. A todos y todas, vayan a seguir su canal. Él realmente tiene un montón de videos donde trata estos temas en muchísima más profundidad que lo que Pablo pudo hacer acá en 20 minutos. Pero sí me parece importante porque al escucharlo, y él hace años que viene advirtiendo y contando sobre estas técnicas de persuasión, coerción psicológica, como el yoga o el tapping o las afirmaciones, hay un montón, y de repente lo vemos masivamente en las escuelas de mano del Estado, y nos pareció un montón, y nos pareció importante que vos vengas a traer también esta mirada. Y lo último que voy a decir, y voy a abrir ahora la discusión, es esta cuestión de la precarización que traes también, la precarización de los docentes, porque en las leyes, que tal como están ahora, el contenido de educación emocional puede ser dado por un docente o por cualquier persona capacitada, que con algún cursito, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con la precarización docente. Bueno, yo anoté miles de cosas para decir, pero ya hablé al principio, dije lo que quería decir. Son las 7:30, vamos a tomarnos unos minutitos más, no muchos más, para alguna discusión. Primero, si Ana o Paula o Laura quieren decir algo más, retomar algo. Y también quienes están acá en la sala de Zoom, está Laura, que es la coordinadora de la DIP, pero no sé si alguien quiere tomar la palabra, y si hay preguntas en el Zoom, en el YouTube, ahora me voy a fijar. Les doy prioridad a Ana y a Laura si quieren intervenir, me gustaría, y después hago un comentario muy cortito, porque hay muchísimas preguntas y comentarios por YouTube. Por mi parte, prefiero escuchar, y este tiempo no seguir sumando yo sin haber escuchado cuáles son las preguntas o sus comentarios, Laura, quienes están aquí, así que yo no tengo nada para agregar. Sí, me parece que quedamos abiertos a las preguntas, que le damos más espacio a poder. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, entonces voy a decir algo. Tengo muchísimas anotaciones, evidentemente no de cada una de las presentaciones quedó mucho material. Voy a decir 2 o 3 cosas. Primero, que evidentemente fue muy pertinente la propuesta de esta mesa, que vamos a sostener en próximos encuentros la temática. Es una temática que nos preocupa, que nos convoca, que el año pasado intentamos abordar desde un seminario de posgrado y no tuvo el efecto que tuvo esta charla, porque la gente que se acercó a cursar venía buscando herramientas para implementar la educación emocional, con lo cual fue todo un movimiento desmontar eso. No podía dejar de mirar los comentarios en YouTube, y creo que hubo mucha gente que se acercó ya con una posición crítica respecto de la educación emocional. Eso se ve por lo menos de los que participaron. Y me parece que esa es una buena estrategia, una primera estrategia que estamos planteando para salir al ruedo con la temática, que es
encontrarnos entre los que estamos preocupados. Pablo decía, estamos siendo parte de algo que no está bueno, y yo creo que eso, asumirlo, escucharlo y construir, dar esa disputa semántica que planteaba Ana al inicio, me parece que nos llevará un tiempo construirlo. Estamos muy interesados. La segunda cuestión, habría que armar nuevas mesas, quizás invitando a cada uno por separado, para que puedan responder todas las preguntas que les llegaron a cada uno, que hoy no lo van a poder hacer, y encima yo les estoy sacando el tiempo. Y la tercera, alguien planteó un taller Laura planteó un taller de revisión de los libros y de las prácticas, que me encantó, porque me parece que también tenemos que encontrar múltiples modos de entrarle a la temática para no quedar, como decía Ana, en cuestionadores seriales o críticos seriales, no sé cómo lo habías planteado, que, bueno, parte de armar este encuentro fue estar advertidos de que no podemos estar ahí, porque algo que me quedó muy claro cuando lo escuchaba a Pablo es el tironeo que se genera cuando uno trata de convencer a los docentes de que esto no está bueno con argumentos racionales, porque son los que tenemos. Entonces, bueno, no es por ahí. Y bueno, ya que estoy acá voy a contar otra incidencia. Cuando Daniela propuso, o estábamos pensando en quiénes invitar a la mesa, Daniela lo propuso a Pablo y dijimos, ¿qué tiene que ver? A ella le costó o tuvo que explicarnos por qué, y la verdad que, bueno, fue un golazo. Me parece que en esta disputa semántica pobló la temática de muchos términos significantes que está bueno asociar la educación emocional a organizaciones coercitivas. Nosotros habíamos propuesto asociarla a adoctrinamiento, pero pseudociencia, hay muchos términos que quedaron girando alrededor de la educación emocional, que, bueno, espero tenga efectos. Y dos cosas. Perdón, me estoy extendiendo demasiado. Dale, Laura. Una presentación, perdón. Pero dos cosas quiero decir. Una, me parece, Ana, que tenés razón, centramos mucho los argumentos en la segunda parte, que es emocional, y a mí me gustaría centrarnos en educación, poner en cuestión qué tiene de educación la educación emocional, que me parece que reemplazar educación por adoctrinamiento, por otros términos que estuvieron dando vuelta por acá. Y por último, pensaba mucho en los docentes cuando te escuchaba, Pablo, porque vos hablabas de las víctimas, y yo siempre pensé la educación emocional ubicando como en el lugar de vulnerabilidad a los niños. Eso es lo que nos preocupa y por eso armamos esto. Pero también hay un lugar de vulnerabilidad en el que está el docente. Digo, las aulas hoy no son las aulas de otras épocas, no es sencillo sostenerse como docente en las aulas hoy. Y ahí, a esta pregunta que hacías, ¿a qué problema viene a ofrecerse como solución la educación emocional? Me parece que está clarísimo. Entonces, ¿cómo acompañar a los docentes? Porque, y sí, hay algo del pensamiento mágico y el no querer saber que está en juego. Pero bueno, ¿qué otros modos de transmitir un mensaje? Y yo les decía que no podía dejar de leer los comentarios. Hay una inspectora de Provincia de Buenos Aires que dice, Laura Otero, hablar de esto incomoda porque queda al descubierto ciertas acciones de manipulación dentro de las mismas instituciones, lo que además tensiona las prácticas y saberes pedagógicos del docente. Bueno, me parece que la tarea es enorme, celebro muchísimo este encuentro, va a haber otros y doy la palabra. Me gustaría decir algo que me olvidé, que es súper importante para mí. Claro. ¿Lo puedo decir? Sí, por supuesto. Que dentro de los lugares que están metiendo todo este tipo de prácticas, son lugares donde, tal como decía Laura, no tienen la infraestructura y no tienen la cantidad de docentes
que deben tener. Y esto también va a otro tipo de instituciones, como por ejemplo el servicio penitenciario. Dentro de los servicios yo tengo gente que trabaja ahí y justamente están metiendo todas estas prácticas, están dejando entrar a organizaciones coercitivas como el Arte de Vivir, bueno, que imparten todas estas cosas que son de ellos, no son de los psicólogos, son de ellos. Ellos son los que inventaron esto. Entonces, ¿qué es lo que me dicen los guardias? ¿Sabes qué, negro? Me dice, bueno, negro cariñosamente, ustedes saben cómo hablamos acá. ¿Sabes qué? Acá preferimos que estos tipos estén contenidos, que estén meditando, estén rezando, antes que se estén clavando facas. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde está el Estado ausente? El Estado ausente está justamente donde tienen que estar dándole a esos chicos, chicas que están por vaya a saber qué razón detenidos, herramientas para reinsertarse. Y no lo están haciendo. Están utilizando estas técnicas para adormecerle la mente, tenerlos calmaditos con este efecto analgésico, y lo mismo sucede en las escuelas. Porque también me ha llegado de escuelas que hay chicos revoltosos que este tipo de prácticas, claro, lo bajan. Sí, lo bajan, pero resuelven el inconveniente de salud mental que tienen. Quizás hasta incluso tienen una patología declarada, y adormecerle la mente y la patología permite que eso siga creciendo, se siga profundizando en la patología, porque no se resuelve. Esto no resuelve nada, adormece la mente y seguimos pateando para adelante. Los problemas siguen estando y se siguen profundizando. Y ahí está el mayor problema, ¿no? Totalmente, Pablo. Bueno, seguimos con Foucault, la cárcel, la escuela y el hospital, instituciones disciplinadoras. Está Rebeca en la sala de Zoom, que es una docente de la Diplo, y ella, junto con otros compañeros, fueron recogiendo los comentarios que me llegan. Es que olvídate de plantear todas las preguntas, que hay muchísimas preguntas. Pero bueno, Rebe, si podés plantear aunque sea algunas. Sí. Bueno, leo algunas, hay muchísimos comentarios y también mucho agradecimiento y ya lo van a poder leer. Hicimos un recorte de algunas. Hay una pregunta para Ana que aparece más de una vez, que tiene que ver con que ubicó que se están poniendo en un lugar central las emociones por encima de otras cuestiones. Entonces preguntan, ¿qué otros aspectos ella considera que deberían ocupar la centralidad en el espacio educativo? Piden que se expanda un poco más, si pueden, esos otros temas que deberíamos estar discutiendo detrás de la emocionalización del campo educativo. Después, en referencia a la presentación de Laura, dicen, hay una participante que dice, ¿cómo podemos leer estos conceptos de Laura en clave de la educación? Porque el problema es que históricamente hemos trasladado sin adecuación investigaciones de otros campos directamente a Laura. Es como un trabajo que creo que nos propone para seguir entre todos, ¿no? Hay muchísimos comentarios para Pablo y agradeciendo mucho la claridad de la exposición. Y hay una pregunta, le preguntan si piensa que TikTok o las redes sociales no cumplen con todos los requisitos para manipular la mente de los niños y los jóvenes, llegando a pérdida de vida cada vez a edades más tempranas. Después hay otra pregunta que dice para Ana, ¿cuál es la esencia de la educación emocional teniendo en cuenta que se reinventan y responden a las críticas que le hacen? Me interesa pensar cómo se manifiesta cuando se maquilla y no es tan evidente. Y una última que recortamos, ¿cómo podemos pensar la relación cuerpo, emoción, subjetividad desde un enfoque no coercitivo? Me parece, tomando sobre todo lo que planteó Pablo. Hay elementos que se superponen entre disciplinas, ejercicios de movimiento, reflexiones sobre emociones. Bueno, eso les puedo compartir ahora, después iremos leyendo y retomando. Bueno, si les parece, gracias Rebe, si les parece y los invitados están de acuerdo, podemos hacer una última ronda de palabra de 5 minutitos para que respondan en la... Bueno, a veces es difícil, a mí cuando me hacen preguntas al momento, es difícil responder, pero alguna indicación, y sí, comparte lo que dice Laura, y para los quienes están mirando vamos a recoger todas las preguntas que hayan hecho y vamos a hacer algo con eso, las vamos a poner a trabajar, así que para que no mueran ahí en el chat. Les doy la palabra, si quieren hacemos el mismo orden de exposición y cerramos porque nos tenemos que ir a comer. Bueno, voy yo entonces primero, gracias por las preguntas. No tengo el YouTube abierto, así que no sé qué está pasando, pero
Bueno, yo planteaba hacia el final de mi exposición esta idea de que la emocionalización de los problemas educativos desplaza otras cuestiones o emocionaliza asuntos que suceden en la escuela y, bueno, que me preguntan qué aspectos deberían ocupar ese lugar. Hay algo de poder llamar a los problemas por su nombre, diría. No sé si... hay varias cosas que pueden ser, que puedo comentar en relación con esto a partir de ejemplos. Emocionalizar problemas vinculados a la violencia de género y decir que son problemas emocionales. Eso es desplazar y no discutir, en todo caso, qué está pasando con la situación de violencia. Yo creo que en la presentación de Pablo, él iba nombrando problemas por su nombre. En algunos casos iba haciendo eso. Estoy como... esto es un problema de salud mental y no es un problema vinculado a lo emocional. Esto por un lado, cómo se emocionaliza, la cuestión de la disciplina, porque gran parte de las técnicas de educación emocional entran a las escuelas porque no se sabe qué hacer con los chicos, pues están sacados, entonces los bajamos. Y ahí me parece que emocionalizar esos problemas es no poder ver en perspectiva qué está pasando, las transformaciones que hubo en las escuelas en relación a la disciplina, la convivencia, los códigos de convivencia, lo que se llama en el campo académico la crisis de las sociedades disciplinarias. Entonces, no es casualidad que frente a la ausencia de amonestaciones, reglas, bueno, ¿qué pasa con nuestro vínculo con la ley, con la autoridad? Entonces, no estamos discutiendo qué pasa con el mundo adulto, con la cuestión de la autoridad, con la cuestión de la ley, y estamos emocionalizando y en realidad son niños que están sacados y tienen que bajar. Esto me parece que es emocionalizar un problema, no estar discutiendo en relación a los comportamientos estudiantiles qué está pasando con ellos desde unos aparatos teóricos que nos darían muchas más herramientas para comprender y para intervenir. No se trata de volver a las amonestaciones, sino pensar las consecuencias de que no haya, por ejemplo, amonestaciones y que todo se resuelva horizontalmente a partir del diálogo. Bueno, yo creo que hay un montón de cosas para discutir, que si las emocionalizamos solo decimos los chicos están sacados, hay que bajarlos. Tráeme flores de Bach o ponerlos a respirar. Es bastante corto lo que sucede en términos pedagógicos con eso. Esos son ejemplos. Y me parece que hay un desplazamiento de la pregunta por la transmisión de la cultura. ¿Qué estamos haciendo ahí cuando estamos educando? Este es básicamente lo que no estamos discutiendo, medio como con nuestro furor por emocionarnos, emocionar, afectarnos, abrazarnos, que está perfecto, que nos tratemos bien, que nos besemos. Pero la pregunta por la transmisión de la cultura, ¿qué nos pasa con lo que tenemos que transmitir? ¿Qué nos pasa con transmitirle ese paquete de cultura a los destinatarios de educación? No estamos discutiendo eso. Estamos tomados por la agenda de las emociones. Yo creo que estamos pisando el palito de responder a la agenda emocional, con más discusión emocional y con menos discusión pedagógica. Falta discusión pedagógica, me parece. Luego, si la esencia de la educación emocional, ¿cuál sería? Porque se reinventa. No sé si puedo contestar por ahí. Sí diría que hay mucha educación emocional con buenas intenciones, con crítica al neoliberalismo, con discurso de justicia social, con inclusión. Hay mucha educación emocional que se despega de su conservadurismo, pero es prácticamente lo mismo. Y una sola cosa que antes debería haber agregado, cuando me dijeron ¿querés agregar algo? Un problemita más, que es que en términos de la política, hay muchos proyectos de la educación emocional que están firmados por partidos que defienden la educación pública. O sea, yo he sido, eso es lo dejo para el final. Yo escribí algo hace poco, un texto cortito que se llama Freire, Goleman y yo, porque estoy citada en una ley de educación emocional, en un proyecto de ley de educación emocional, está Freire, la crítica a la educación bancaria, como dice Abramowski, y está Goleman. Entonces, y ese proyecto de ley está firmado por una legisladora puntana del Frente de Todos. Entonces es como, tenemos que poder poner sobre la mesa nuestros desacuerdos y discutir, porque es una mezcolanza que no sabes con quién te estás peleando. Con el arte de vivir, con Goleman, la culpa la tiene Freire. No sé, en serio que esto necesitamos poder buscar coordenadas claras de una discusión
no sé, con perspectiva, sin emocionarnos y poder discutir y tomar esto como un objeto de indagación de verdad. Bueno, no, estoy tomando mucho tiempo, así que me callo. Está más que bien, Ana, nos quedaríamos escuchándote, pero no sé si Laura querés tomar la pregunta que leyó Rebe o hacer algún otro comentario Sí, o sí, no. ¿me podés repetir la pregunta? Así que se cortó un poquito, pero creo que iba, a ver. Sí, si querés, Rebe, y si no te la parafraseo, ¿no? Me parece que tiene que ver con cómo, en qué sentido, en qué medida se pueden traducir todos estos conceptos o términos o teorías de la biología, de las neurociencias, a prácticas y políticas educativas, o sea, pedagógicas, ¿no? Sí, No sé si Rebe... en realidad las neurociencias, eh, eh, todos estos conceptos, sí, pueden ser utilizados, digamos, para en los contenidos académicos, sí. No estamos hablando de educación emocional, pero sí, por ejemplo, sabemos que un dispositivo básico del aprendizaje es la emoción, sí. Cuando aprendemos un contenido que tiene un componente emocional, lo podemos aprender mejor. Y eso está estudiado y podemos adaptar un contenido académico, ¿sí? Con un componente emocional, así como la motivación o la atención, ¿sí? Son dispositivos básicos del aprendizaje que aprendemos mejor, ¿sí? Un contenido eh, nos, nos motiva a investigar, nos llama la atención y incluso si tenemos un componente emocional, ¿sí? Puede ser mejor aprendido. ¿Por qué? Porque biológicamente el componente emocional está ahí, es adaptativo, porque es un aprendizaje más significativo, ¿sí? Bueno, y Sí, esto sirve las neurociencias como para también fundamentar algunas teorías de Althusser, ¿sí? O también estos los aprendizajes, estas ideas previas que se hablan, ¿sí? en el aprendizaje y cómo otro aprendizaje viene a poder modificar, sí, bueno, es muy extenso, sí, hay muchos fundamentos, sí, pero estamos Laura, hablando yo... de un contenido académico, digamos, ¿no? Eh, Claro. Digo académico para diferenciarlo de la educación emocional que estamos hablando, para que no se malentienda también, una vez también, sí, decime. No, en realidad, que es que yo también quiero hablar y como tengo el poder del micrófono, pero una cosa muy, muy cortita, pero que con esto que vos planteabas, ¿no? Y para nosotros lo veníamos trabajando desde la Diplo, creo que lo hablamos en alguno de los mails, en términos de una inversión, ¿no? Donde pasamos de pensar, bueno, cómo las emociones potencian los aprendizajes, ¿no? O la emoción como un medio para los aprendizajes, a aprender sobre las emociones, ¿no? Entonces, Claro. en la escuela, de golpe esta idea de, bueno, sí, primero que siempre estuvieran las emociones, pero pongamos, ¿no? Bueno, darle una centralidad a la emoción como modo de aprender, ¿no? Para el aprendizaje, pero no aprender sobre las emociones. Porque lo que nos parece que pasa, y recién lo que decía Ana recién, es que hay como un angostamiento del mundo, ¿no? Un achicamiento de ese mundo que la escuela le transmite a las nuevas generaciones, ¿no? De, bueno, venís acá para que te transmitamos un mundo de saber, un mundo de cultura, y ese mundo se va angostando hasta es uno mismo, ¿no? Lo que quepa dentro de la piel, la bolsa de piel. Entonces nos parece que ahí hay algo donde está una inversión, ¿no? Respecto de no es dejar a las emociones afuera de la escuela, que nunca estuvieron afuera, ¿no? Pero sí que la escuela no está ahí para aprender sobre las emociones. En todo momento aprendemos en base a las emociones, o sea, no, eso no está en discusión. Lo que pasa es que me parece que lo tenemos que también poner a pensar para qué fue la escuela, como la conocemos hoy, digamos, para qué se construyó la escuela, digamos, ¿sí? ¿Cuál es la concepción? Y ahí vamos, bueno, también a la historia, ¿sí? Y cambió mucho la escuela de esa escuela, ¿sí? Y qué cosas cambiaron, qué no, digamos, ¿sí? Qué limitaciones tiene y qué potencialidades tiene, ¿sí? Es un tema larguísimo. Es larguísimo. Bueno, si les parece, yo a las 8 quiero terminar porque nuestros invitados están acá desde antes de las 6. Entonces, si te parece, Pablo, había algunas preguntas, ¿querés que te las repitamos? ¿O no, me gustaría aclarar algo, ¿no? De justo lo que comentaba Ana en su última aclaración, ¿no?
de esto de que tenemos que aclarar contra quién vamos. Acá no tenemos duda contra quién vamos. Vamos contra la pseudociencia, las organizaciones coercitivas. Yo puse algunos ejemplos para que entiendan de que esto no es nuevo para nosotros y que esto, ¿quién es? ¿Desde dónde viene? De sus inicios. Porque muchos lo conocen ahora, recién ahora. Nosotros lo conocimos hace muchísimo. Y por otro lado, con respecto a quiénes impulsan. Una cosa es, porque también nosotros le hacemos seguimiento porque lo denunciamos ante la justicia y demás, aclarar que no tenemos duda y que podemos fundamentarlo. ¿Quiénes son los que impulsan estos proyectos? Una cosa es que una diputada firme, que ya también sabemos cómo se maneja la política cuando están en el poder, ¿no? Cuando están en el poder, justamente, si ustedes se fijan, las leyes que se han aprobado fueron durante el gobierno de Macri, las que se han aprobado luego fueron en gobiernos que son de la misma bandera. ¿Con quién? ¿Quiénes son los que recomiendan a este impulsor de la ley, que es Luca Maliasi? O sea, está todo lo pueden rastrear tranquilamente. O sea, no dudo que, como dice Ana, o sea, para que una ley se apruebe, todos firman y levantan la mano. Ahora, sabemos que estamos en Argentina y sabemos cómo se mueven la legislación, cómo se manejan el tema de los votos y cómo se toma el tema de quién firma, quién no firma, pero sabemos quiénes impulsan para que esto se lleve adelante y se logre, y durante qué gestiones. Entonces, de esto no tiene que haber duda, y tampoco tiene que haber duda hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Nosotros hablamos de vulneración de derechos. Lo que nosotros pedimos es que no se vulneren derechos. La verdad, a mí, como persona, como activista que defiendo los derechos y demás, sinceramente el tema educativo, a mí la educación me salvó la vida, y esto lo digo siempre en mi historia. Cuando yo me quedé sin familia y me escapé de una organización terrible, para mí mi familia fue la escuela. Entonces, sinceramente, cuando yo veo que esto está sucediendo en la educación pública, a mí me duele terriblemente, porque si yo no hubiera tenido a mis docentes, a mi preceptora, a mis compañeros, y esa contención que fue humana, sin educación emocional, que no existía, yo quizás hoy no estaría acá. Entonces, sinceramente quiero que pensemos eso, ¿no? Que la segunda institución y la más importante es la escuela. Entonces, quiero que pensemos en eso, cuán importante es, y si ustedes en su casa hacen esto con sus hijos, ante un problema, dicen, no, vamos a meditar, vamos a relajarnos, y ya está, olvídate que te golpearon, olvídate que te abusaron, seguí adelante, concentrate en el aquí y el ahora. No, pero papá, no tengo para comer. No, meditá, no, perdón, respirá. Pero nos van a echar de todos lados si no cerramos. Bueno, eso era lo único que quería decir. Gracias. Gracias. Tani, antes de que cierres, dos cositas para retomar de lo que venía pasando en el chat, que fue muy movido y va a quedar. Una pregunta es si esta mesa queda en YouTube. Sí, queda en YouTube. Y hay alguien que dijo, bueno, mi granito de arena a esta discusión, a este debate, es socializar esta mesa. Y me parece que esos pequeños, esos movimientos sencillos que podemos hacer desde nuestras prácticas profesionales, en donde, bueno, se transmite entre los docentes, entre los psicólogos, las psicólogas que trabajamos en educación y demás, creo que abre una posibilidad también, ¿no? Que colabora en esto de empezar a transmitir, después que se entienda y cómo se entienda y que vuelva, ya es del lado del lector, del lado que ve el video, pero me parece que está bueno estos espacios, seguirlos, ¿no? Y bueno, proponerlos. Fabi, nos queda un minuto. Sí, listo, antes de las 8, nos convertimos todos en calabaza. No, vamos a cerrar porque ya faltan 2 minutos para las 8. ¿No? Sí, les agradecemos muchísimo. Desde la Diplomatura en Inclusión Escolar de la UNTREF estamos comprometidos con una educación pública inclusiva y de calidad, y estos espacios para pensar con otros son necesarios para la construcción de esa tarea colectiva. Así que les agradecemos muchísimo a nuestras invitadas, a nuestro invitado y a todas y todos los que estuvieron siguiendo la transmisión. Y les pido que nos sigan, si todavía no lo hacen, en nuestras redes sociales, en Instagram como @diploinclusiónescolar o en Facebook como Diplomatura en Inclusión Escolar. Así se enteran de todas las actividades que vamos a seguir organizando con esta modalidad abierta para seguir dándole visibilidad al problema.
Bueno, muchísimas gracias y vamos hasta acá. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video. I live inside my